Bueno, para empezar, decidimos hablar de un tema del que casi no se habla, no es tan taquillero como otras hemorragias de la segunda mitad de la gestación. Ustedes se dan cuenta que siempre se habla más de placenta previa, de abrupcio, de trastornos del espectro del acretismo placentario, pero la ruptura uterina es algo a lo que nos podemos ver enfrentados en cualquier momento. Y es más, yo les digo a los que hoy en día dicen que no les gusta la obstetricia, veo con preocupación que nuevas generaciones de ginecólogos dicen, no, yo voy a hacer piso pélvico, yo voy a hacer endocrino, y con preocupación veo que cada vez menos las nuevas generaciones gustan de trabajar en obstetricia. Y definitivamente creo que a todos lo que nos trajo esta especialidad es la obstetricia, y definitivamente debemos estar bien preparados para enfrentar este tipo de emergencias. Entonces, vamos a hablar sobre la ruptura uterina en el contexto de la obstetricia moderna. No hay ningún conflicto de intereses para esta charla. Y empecemos rápidamente por definir la ruptura uterina o recordar esa definición clásica, que nos dice que es la pérdida de la integridad de la pared uterina durante el embarazo y definitivamente es una de las emergencias obstétricas más letales y sobre todo desde el punto de vista de la viabilidad fetal, es cuando tenemos más probabilidades de tener una afectación con secuelas para ese neonato o inclusive una mortalidad neonatal, además de la morbimortalidad materna. Entonces, algo que hay que tener en cuenta es que la ruptura uterina siempre la asociamos a la presencia de cicatrices uterinas previas, pero podemos tener rupturas uterinas sin cicatrices uterinas previas. Y se ha estimado que se puede presentar entre 1 a 5.700 a 1 a 20.000 embarazos, dependiendo de las diferentes series. También se ha descrito que es mucho más frecuente en países en vías de desarrollo. La explicación que se da es que de pronto la posibilidad de hacer procedimientos como cesáreas y otro tipo de cirugías no está al mismo nivel de los países en vías de desarrollo, lo cual puede ser debatible. La prevalencia está alrededor de 2.4 a 3 por 10.000 partos. Y definitivamente con el aumento de la tasa de cesáreas se ha visto un aumento en la incidencia de rupturas uterinas. Vamos a ver un poquito más adelante cómo ese aumento en esa tasa de cesáreas se asocia también a complicaciones de este tipo, así como a las del trastorno del espectro del acretismo placental. De pronto los que son más jóvenes no lo recordarán, pero hacia finales de los 80, empezando la década de los 90, adoptábamos hasta ese momento la conducta de que una cesárea era igual a realizar nuevamente cesárea para la terminación del embarazo. En 1989 se abrió el Tolerance of Labor After C-Section, que es la sigla que ustedes van a encontrar en la mayoría de literatura, para hablar de la prueba de trabajo de parto luego de la cesárea previa, para la cual ya reconocemos que hay algunas recomendaciones que se deben tener en cuenta y que la OMS trata de promover como una estrategia para disminuir el índice de cesáreas. Se ha visto que el riesgo de ruptura uterina definitivamente es mayor a medida que van aumentando el número de cesáreas previas, por lo cual hoy en día es una conducta aceptable solamente tener un parto con una cesárea uterina. Como les decía, la mortalidad materna puede alcanzar hasta el 10 al 40% y la mortalidad perinatal, que quizás es lo más relevante en este caso, como lo decía previamente, puede llegar hasta la mitad de los pacientes que presentan ruptura uterina. Y aquí tocamos el primer tópico y es la necesidad de una intervención rápida y oportuna. Se ha estimado en diferentes estudios que el límite de tiempo, obviamente dependiendo de la magnitud de la ruptura y del estado de la paciente, para evitar secuelas neonatales en ese bebé, está alrededor de 17 a 18 minutos desde que se instaura la ruptura hasta que yo logro la extracción fetal. Entonces se podrán imaginar, si yo no estoy ahí encima de la paciente, no hago el diagnóstico, de aquí a que tome la decisión de llevarla a una cesárea de emergencia, con todo lo que eso implica, pueden haber secuelas para ese neonato. Y ya lo mencionaban en alguna charla ayer, el trasfondo del problema con el aumento de la tasa de cesáreas. Vemos en la gráfica que ustedes tienen a su izquierda cómo ha venido aumentando globalmente esa tasa de cesáreas, y a la derecha está por algunas regiones geográficas. Vemos que Latinoamérica tiene un aumento progresivo en los últimos años, a diferencia, por ejemplo, de otras regiones como África, donde la falta de disponibilidad de recursos hace que su tasa de cesárea sea muy baja.
Y la OMS recomienda desde la década de los 80 una tasa de cesáreas alrededor del 15%, y en el mapa vemos cómo en los países de nuestra región estamos alrededor del 44-45% en promedio en cuanto a tasa de cesáreas. Y para verlo y ubicarnos globalmente, nuestra tasa de cesáreas está en ese rango medio a nivel de países como México, por ejemplo. Y definitivamente, pues, a pesar de que se genere mucha controversia, el si es un estándar de cuidado obstétrico hacer menos cesáreas es una recomendación pensando a mediano y a largo plazo. Aquí vemos también la tasa de cesáreas por regiones geográficas, también ya lo mencionaron ayer, hay una marcada tendencia a tener más tasas de cesáreas elevadas en algunos sitios de la geografía colombiana, con una tasa de 45.5, esto para el año 2015. Entonces, el punto es, estamos haciendo más cesáreas, debemos estar preparados para enfrentarnos a este tipo de pacientes con ruptura uterina, y más si adoptamos la conducta de la OMS de permitir el trabajo de parto luego de una cesárea anterior. Ya todos conocemos que hay unos requisitos como el periodo intergenésico, el deseo de esa paciente por querer tener una prueba de trabajo de parto, que se hayan tenido unas condiciones previas de la cesárea óptimas, que no haya tenido complicaciones, que sea un trabajo de parto muy fluido y que nos permita que sea una vía fácil. Yo siempre le digo a las pacientes que quieren tener parto vaginal luego de cesárea, que es importante tenerlo claro, y a veces hoy en día con esa tendencia a que todo sea muy natural, muy poco intervenido, yo le digo a las pacientes definitivamente cuando las cosas no se van a dar, la vida y la naturaleza les dice esa no es la mejor vía, y por el camino se va dando cuenta que no progresa adecuadamente el trabajo de parto. Entonces es importante educar en qué condiciones sí se podría, y obviamente estar en una institución con capacidad resolutiva y con un quirófano donde yo pueda realizar una cesárea de emergencia. En cuanto a los factores de riesgo, esto es un reporte de casos del 2009, en la cual revisaron 36 pacientes y vieron cómo contribuía cada uno de esos factores a presentar la ruptura uterina. Entonces, la cirugía previa fue lo más importante, rupturas uterinas secundarias a un trabajo de parto quizás hiperestimulado o no bien manejado, las anomalías congénitas, la morbilidad secundaria placenta adherente, o sea, al espectro de la placenta acreta, la iatrogenia por el uso inadecuado de oxitóxicos y prostaglandinas, los desórdenes del tejido conectivo y la adenomiosis, que también lo mencionaron en una charla pasada, cómo puede impactar ese futuro obstétrico. Y aquí lo vemos en términos de OR, el hecho de tener cesárea anterior, una sola cesárea aumenta ese riesgo versus no tener cesárea. La inducción también se ha visto que tiene un riesgo un poco mayor de tener ruptura uterina. El misoprostol con ese riesgo que ustedes ven ahí, sin embargo hay que aclarar que algunos de sus estudios son antiguos, y recuerden, si a alguno le tocó, cuando no teníamos otras prostaglandinas a la mano y teníamos que partir la tableta de 200 miligramos en 4 para darle supuestamente 50 microgramos de misoprostol, y muchas veces el fabricante no garantizaba que estuviera en ese fragmento esa dosis de 50 microgramos. Hoy en día eso ha mejorado, pues ya tenemos las presentaciones de 25 microgramos para manejar la dosis óptima en la maduración cervical, y tenemos en algunas instituciones, y está en el plan de beneficios, la dinoprostona, que está aprobada por la FDA y tiene una absorción un poquito menos errática comparada con el misoprostol. La edad materna por encima de 35, el antecedente de cirugías, el antecedente pues, de cesáreas previas, ya lo mencionaron, la multiparidad, las grandes multíparas, todos sabemos que tienen más riesgo de ruptura, las anomalías uterinas, las anomalías en la implantación de la placenta, todo lo que pueda generar sobredistensión, los embarazos múltiples, el polidrames, etcétera, etcétera, y los traumas mecánicos que pueden presentarse por maniobras obstétricas inadecuadas. Otros factores de riesgo que son muy marcados en sitios donde no se pueden hacer cesáreas como África, dados por el parto obstruido, la pelvis estrecha, la desproporción cefalopélvica, los legrados uterinos a repetición, que recordemos hoy en día que propendemos hacia un manejo médico del aborto, y si es necesario hacer un manejo quirúrgico, entre comillas, preferir el uso de aspiración manual endouterina con el fin de evitar este tipo de complicaciones o esta contribución al riesgo.
las distocias de presentación y el lóbito fetal, que también se asocian a mayores incidencias de ruptura uterina, las infecciones uterinas previas, las endometritis, el uso iatrogénico inadecuado de los oxitóxicos, el parto precipitado en avalancha, el parto instrumentado y las malas maniobras obstétricas. Y aquí la etiología la podemos dividir en estos tres grupitos, principalmente la espontánea, cuando se da por hiperdistensión uterina, alteraciones en la inserción de la placenta y en algunos casos muy particulares de degeneraciones neoplásicas no diagnosticadas previamente, el trauma por osteomalacia, deformidad anatómica, cicatrices previas, estenosis cervical, por ejemplo, el antecedente de conizaciones, las distocias de presentación y las diatrogénicas secundarias a maniobras de Christeller, aplicación de instrumentos, uso inadecuado de oxitóxicos. Específicamente con el Christeller, creo que para todos a veces es difícil no utilizarlo, pero la literatura propende a que no se utilice. Yo particularmente pienso que un Christeller moderado y bien hecho puede ser útil en algunas situaciones, creo que todos lo hemos vivido, pero como una medida masiva o una recomendación general que no mida esas consecuencias es que se da el hecho de que se prohíba o no se recomiende hacerlo. Yo tuve la oportunidad de ver casos de pancreatitis traumáticas, fracturas costales por Christeller, pero definitivamente no se midió ese impacto, esa fuerza que se puede hacer, pero definitivamente a nivel de recomendación general es una maniobra que está abolida. En cuanto a la clasificación, podemos dividirla en completa o incompleta. En la completa hay una comunicación total con la cavidad abdominal, mientras que en la incompleta está contenida esa ruptura por la serosa uterina. Y también, como les mencionaba previamente, podemos dividirla en incidental, traumática y espontánea, dependiendo del escenario y dependiendo del contexto, cómo se dé esa ruptura uterina. Hay que tener en cuenta que hay dos escenarios clínicos bien particulares. Cuando tenemos primero la inminencia de ruptura y posteriormente cuando se consuma esa ruptura uterina. Y aquí es muy importante tener en cuenta que a pesar de los enormes avances que tenemos en medicina materno-fetal, en ultrasonido, para esta patología en particular, así como para el abrupcio, definitivamente el diagnóstico es clínico y el rendimiento diagnóstico de otras estrategias que se han probado como el ultrasonido no es el mejor. Entonces es un llamado a que en estos casos particulares sí hay que ser muy clínicos, examinar cuidadosamente a las pacientes y el diagnóstico se va a basar en lo que veamos en nuestra paciente, en las pruebas de bienestar fetal, más que en otras herramientas diagnósticas. Entonces recordemos esos signos clásicos de inminencia de ruptura: el dolor suprapúbico intenso, el anillo patológico de retracción o signo de Bandel, el signo de Pinar, clásico del sangrado genital oscuro, la presencia de hematuria no explicada por otra razón, el signo de Fromel, la palpación de los ligamentos redondos y documentar un estado fetal insatisfactorio en las pruebas de bienestar fetal. Si ustedes se dan cuenta, puede confundirse en ocasiones con abrupcio de placenta, pero el antecedente y el contexto de la paciente es lo que seguramente nos va a orientar hacia el diagnóstico. Y los clínicos clásicos hablaban del síndrome de Bandel, Fromel, Pinar, pues agrupando estos tres signos clínicos clásicos que los podemos ver en algunas pacientes. Aquí en este caso vemos cómo se ve ese útero en reloj de arena con la contracción o la retracción a nivel del segmento, que puede visualizarse sobre todo en pacientes muy delgadas. El signo de Fromel, que se debe a ese estiramiento de los ligamentos redondos que hace que se palpen como cuerdas tendinosas a nivel de los parametrios. Y el signo de Pinar, que se da por edema cervical, que avanza en sentido vulvovaginal y se caracteriza finalmente por la pérdida de un sangrado oscuro. Y definitivamente, pues, las pruebas de bienestar fetal, evidentemente en este caso es un bienestar fetal francamente ominoso, pero pueden haber variaciones más sutiles como la presencia de taquicardia, desaceleraciones que no sean recurrentes como en este caso, pero muchas veces la primera manifestación de una inminencia de ruptura es la alteración en el bienestar fetal. Cuando ya tenemos la ruptura consumada, yo siempre le digo a los estudiantes y a los residentes, asústense cuando esa paciente que está desesperada, gritando en la sala de partos por el dolor, se calma de un momento a otro
y le dejó de doler. En ese caso, ya seguramente se consumó la ruptura y ahí es cuando tengo el riesgo de tener desenlaces tanto maternos como neonatales adversos. Entonces, un signo clásico es pues, la pérdida de la presentación hasta que uno no lo vive de esa manera, quizás lo lee, pero no lo tiene en cuenta. Yo siempre les cuento una anécdota cuando era instructor en el Instituto Materno Infantil de sala de partos de allá al residente, atendiendo un parto, fui a hacer otra cosa y me llaman corriendo. Cuando volví, el bebé ya no estaba en +2, +3, yo no entendía si había nacido, qué había pasado. Y resulta que se había roto el útero, el bebé había sacado uno de los brazos por la histerografia y al hacer el tacto metía uno casi prácticamente la mitad del brazo y no encontraba la presentación. Entonces, esa pérdida de la presentación es uno de los signos, sobre todo durante el expulsivo, la presencia de hipertonía uterina, el retorno del dolor abdominal luego de que cesa, obviamente el hallazgo de un óbito, el sangrado vaginal, la inestabilidad hemodinámica inexplicable por otras razones, y el tenesmo vesical también, que se puede presentar como un mecanismo reflejo a esa ruptura uterina. Entonces, en la gráfica de la izquierda vemos algunas de las situaciones que pueden presentarse: encontrar partes fetales en la cavidad abdominal, o como en la gráfica de abajo, se rompió el útero por el ángulo de la histerografia previa con un ligamento que disecó totalmente el ligamento ancho. Y en la foto de la derecha, que no es fácil encontrar fotos ni videos sobre esta patología por lo sorpresivo y por lo inherente a la situación de emergencia, pero en este caso en particular describen que se tomó la foto. Ahí ustedes ven totalmente las membranas que no se han roto a nivel de la ruptura y fue un óbito fetal, por eso ven totalmente líquido meconeado. Por esa razón explican los autores del artículo que pudieron tomar la foto, ya tenían el diagnóstico previo de óbito y no tuvieron que actuar de manera tan rápida. En cuanto al manejo, es importante la estabilización hemodinámica, el ABC que todos conocemos del manejo del código rojo, y es importante en este caso tener en cuenta que el código rojo no se asocia a un sangrado evidenciable. Si esa paciente que está sangrando hacia la cavidad abdominal se choquea, no responde rápidamente a la infusión de líquidos endovenosos o de vasopresores y no encontramos una causa aparente de ese shock, este es uno de los diagnósticos diferenciales en ese contexto. Obviamente la reposición de hemoderivados es necesaria. Si la ruptura se da previamente al parto, llevar a una laparotomía exploratoria y a una cesárea de emergencia. En cuanto a si es más conveniente hacer incisiones medianas o transversas, la literatura nos dice que depende de la habilidad del cirujano, de la experticia que tenga para abordar rápidamente la cavidad. Creo que hoy en día todos estamos un poco más familiarizados con entrar rápidamente por fan steam, pero las incisiones medianas son muy útiles, sobre todo cuando son rupturas en las cuales yo voy a encontrar partes fetales hacia el abdomen superior. También en Fundación, creo que el doctor Fabio se acuerda, nos pasó una vez con una paciente cerclada, con un manejo de una amenaza de parto pretérmino, hizo la ruptura, y cuando entramos a hacer la cesárea, uno de los fetos estaba debajo del hígado, y la señora tenía un fanestil previo, y por entrar por ese mismo fanestil fue un poquito difícil la extracción hacia arriba. Un llamado de atención es que en este tipo de casos, así como en los trastornos del espectro del acretismo placentario, la estética es lo menos importante. Yo debo resolver esa situación de emergencia, y si necesito hacer una decisión mediana, así haya entrado por una decisión transversa, la situación lo amerita y se justifica ampliamente. El manejo en general debería ser conservador si es posible. Este es otro punto clave, porque uno, en su afán de resolver la situación de emergencia luego de la extracción fetal, tiende a pensar que lo más adecuado es hacer una histerectomía de emergencia. Pero muchas pacientes, después de yo extraer el feto, tomar aire y respirar, debe evaluar la magnitud del sangrado, el estado hemodinámico de la paciente y ver si es posible hacer un manejo conservador, que más que en pro de la fertilidad de esa paciente, tratamos es de hacer ese manejo conservador con el fin de no adicionar una morbilidad adicional que todos sabemos implica una histerectomía en ese contexto del periparto. Entonces hacemos un control dirigido de los daños, tratando de disminuir el riesgo de complicaciones quirúrgicas, identificar el daño de otros órganos, si hubo lesión vesical, lesión intestinal,
El cierre primario con muy buena técnica quirúrgica en 2 o 3 planos, y las ligaduras vasculares pueden utilizarse. También en algunos artículos en la literatura recomiendan complementar esa rafia primaria con suturas de compresión hemostática como el bilis, las suturas de Shaw conocidas ampliamente por todos, con el fin de favorecer esa contractibilidad uterina y evitar esa hipotonía, que es lo que finalmente en muchos casos nos lleva a terminar en histerectomía. Bueno, en la foto que les iba a mostrar, básicamente se muestran algunos tipos de ruptura uterina en la pared posterior del útero, un cuerno, y definitivamente lo importante es la reparación quirúrgica, como les decía, con muy buena técnica, pensando en el futuro obstétrico de esa paciente. Si definitivamente voy a optar por hacer una histerectomía, si el estado de la paciente amerita llevar a histerectomía, pues es una medida, como todos sabemos, definitiva y salvadora. A veces los manejos conservadores nos dejan un poco intranquilos. Definitivamente, con la mejor técnica quirúrgica. Si es necesario hacer ligaduras vasculares, como la ligadura hipogástricas, y también no olvidar medidas de hemostasia que se nos olvidan a veces en el afán y son sencillas, como la compresión de la aorta abdominal con una medida de controlar el sangrado mientras yo logro hacer hemostasia. El manejo laparoscópico se reserva para un grupo muy seleccionado de pacientes. En este caso nos enfocamos más en la ruptura uterina periparto, pero el manejo laparoscópico está descrito y lo hemos hecho en algunos casos de pacientes con embarazos de primero o de segundo trimestre, cuando esa paciente se encuentra hemodinámicamente estable. Por ejemplo, aquí les mostraba un caso de una paciente que estaba en una interrupción voluntaria del embarazo con antecedente de una cesárea anterior, manejando dosis de misoprostol recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, y se identificó la ruptura. En esos casos en que hay estabilidad hemodinámica, el ultrasonido sí tiene un valor diagnóstico muy alto y permite hacer este tipo de abordajes. En esta paciente se hizo la rafia por laparoscopia y se hizo pues el legrado bajo visión directa por el laparoscopio. Entonces aquí en la foto que ya va a aparecer está cómo se hizo la remodelación y la sutura de esa rafia. Listo. El manejo por vía vaginal también está descrito y es sorpresivo para algunos porque en el contexto de la emergencia obstétrica lograr hacer ligaduras vasculares o abordajes por vía vaginal está descrito, pero honestamente no es tan sencillo cuando uno tiene un campo quirúrgico que se llena de sangre, que es difícil, que hay edema de los tejidos blandos, pero también se reserva ese abordaje vaginal para algunas pacientes estables y, por ejemplo, en este caso una ruptura en el fornix posterior vaginal y se logró la reparación por vía vaginal. La técnica es muy similar a la que utilizamos para reparación del istmocele por vía vaginal. Inicia uno como si fuera a hacer una histerectomía vaginal, diseca en sentido caudal hasta que logra exponer el defecto y suturar. Y definitivamente pues no debe haber compromiso de otros órganos y reitero la estabilidad hemodinámica. Entonces finalmente, ¿qué desenlaces tenemos? La mortalidad es importante, aunque en algunas series no es tan alta como en esta serie de Canadá, que presentaron 4 muertes de 1.879 casos. La morbilidad materna extrema está dada por el requerimiento transfusional, la necesidad de histerectomía más o menos en 1/4 a 1/3 de las pacientes, y la morbimortalidad perinatal con la muerte perinatal del 5 al 26%, las secuelas secundarias a una encefalopatía hipóxico-isquémica, el Apgar bajo al nacer, y aquí también lo hemos expresado en otros estudios, que es básicamente lo mismo que hemos mencionado. ¿Qué hacemos con esa paciente que tuvo ruptura uterina, que le hicimos un manejo conservador y que se embaraza nuevamente? Entonces, primero, antes de embarazarse, debe recibir una asesoría preconcepcional, respetando ese periodo intergenésico para dar tiempo a la cicatrización uterina. En 2019, ACOG sacó una recomendación que nos dice que idealmente se debe terminar ese embarazo antes del inicio del trabajo de parto, entre la semana 36 y 37, si es necesario dar maduración pulmonar, y en ese rango entre las 36 y 37 individualizar la toma de decisiones, pero sin irse más allá de la 37, con el objetivo de evitar que esa paciente tenga contracciones. Entonces, ya para finalizar y llevar a nuestra práctica clínica, recordemos que la prevalencia y la incidencia de esta patología
han aumentado especialmente en los últimos 15 años por el aumento en la tasa de cesáreas, aunque la gran mayoría de rupturas son secundarias o tienen un antecedente quirúrgico previo. No hay que descartar la presencia de una ruptura uterina en paciente que no tenga cicatrices. Es una emergencia obstétrica que pone en riesgo la vida de la madre y del feto, por lo cual requiere una acción inmediata, y también es un llamado de atención porque en algunos servicios sucede que el anestesiólogo le dice a uno, no, pero la señora se ve estable, está tranquila, espere, la volteamos, le ponemos una raquidia, y realmente el tiempo es oro y es una emergencia que amerita una intervención muy rápida con anestesia general para lograr pues unos resultados tanto maternos como neonatales importantes. El manejo conservador es la elección si la situación lo permite. Si hay inestabilidad, pues realizamos una histerectomía. Las intervenciones, como que les mencionaba, como la laparoscopia y el abordaje vaginal, son para pacientes muy seleccionadas. También al terminar la gestación en embarazadas que tuvieron ruptura, evaluar muy bien el momento de la terminación de la gestación. Y para finalizar, pues un llamado de atención para el uso racional de la cesárea. Nuestro papel como obstetras es educar. Yo particularmente pienso que la cesárea electiva y en este contexto del parto humanizado es una alternativa y hay que hablar abiertamente del tema. Y alguna vez le decía a una colega muy querida, que es la típica colega que regañaba a todas las pacientes en sala de partos que le pedían cesárea, y un día le digo yo, bueno, pues tú con qué autoridad moral regañas a las pacientes si yo te atendí tu primero y tu segundo bebé por cesárea electiva a las 39 semanas. Entonces lo importante es que esa paciente que decide tener su parto por cesárea tenga toda la información a la mano para tomar la decisión con todos los elementos de juicio y que definitivamente en su futuro obstétrico no esté planeado tener más de 2 hijos, si es que decide tener su parto por una cesárea electiva. Y definitivamente no olvidar ese enfoque del obstetra clásico a la hora de hacer diagnósticos. En ocasiones por el ir y devenir en nuestras salas de partos, uno se limita a ver la monitoría, hacer el tacto y pare de contar. Y en este tipo de pacientes sí que es importante palparlas, tocarlas, ver cómo es esa evolución del trabajo de parto y volver a esa semiología obstétrica que nos enseñaban nuestros profesores clásicos de obstetricia, que es algo que en este tipo de patologías, en la cual la clínica es lo más importante, es lo que nos va a poder hacer, permitir un diagnóstico oportuno y tener buenos resultados. Muchísimas gracias.